Muy buenas, familia. Hoy vamos a hacer dos tipos de empanadillas rellenas. Unas las vamos a rellenar con carne de cerdo y las otras las vamos a hacer más clásicas, rellenas de atún. ¡Vamos con ellas! Para hacer estas empanadillas de cerdo y de atún vamos a necesitar nuestra carne de cerdo, que en este caso vamos a usar un lomo adobado. Podéis usarlo sin adobar también sin ningún problema. Un huevo, dos latitas de atún, media cebolla, unos pimientos del piquillo y nuestras obleas para hacer las empanadillas. Bien, vamos a empezar preparando las empanadillas de lomo. Para ello cogemos nuestra media cebolla y la vamos a cortar en trocitos lo más pequeñitos que podamos. Una vez tenemos la cebolla cortada en trocitos, la salteamos en una sartén hasta que se nos ablande. Mientras se nos va ablandando la cebolla, cogemos nuestro lomo, lo cortamos así en tiras y una vez lo tenemos cortado en tiras, lo vamos cortando así en taquitos pequeñitos también. Una vez se nos haya ablandado la cebolla, le añadimos el lomo y lo vamos salteando. Mientras salteamos el lomo, cogemos dos pimientos del piquillo, los cortamos en tiras y los cortamos en trocitos similares a los que hemos cortado nuestro lomo. Una vez cortados los piquillos, se los añadimos al lomo y lo cocinamos todo juntos. Y si usaseis lomo natural, sin ser adobado, aquí le podréis añadir una cucharadita de pimentón, tanto dulce como picante. Una vez tenemos el lomo completamente cocinado, añadimos una pizquita de sal, apagamos el fuego, lo reservamos y nos ponemos a hacer el relleno de las empanadillas de atún. Para hacer la masa de atún, para rellenar las empanadillas, lo primero es poner una olla con agua, un puñado de sal y un chorrito de limón o vinagre al fuego y cuando empiece a hervir, cocemos el huevo en ella. Por otro lado, cogemos las dos latas de atún, les quitamos el exceso de aceite, les echamos el atún así en un bol y con un tenedor lo vamos machacando un poquito. Ahora cogemos un pimiento del piquillo, lo picamos bien fino en daditos y se lo añadimos a nuestro atún. Lo mezclamos todo bien y lo reservamos en el frigorífico. Una vez cocido el huevo, lo cortamos lo más fino que podamos y se lo añadimos al atún. Por último, le añadimos 2 cucharadas de salsa de tomate y lo mezclamos todo bien. Una vez hecho, pasamos nuestro preparado de lomo a un platito, ponemos una sartén con abundante aceite a calentar o encendemos nuestra freidora y vamos preparando nuestras empanadillas. Bien, para preparar la empanadilla vamos a empezar con las de carne. Siempre que tengamos preparaciones para freír de carne y pescado, lo último que freímos es el pescado. Con una cuchara ponemos así, más o menos en la mitad de la oblea, parte del relleno y ahora cogemos esta esquina y la vamos plegando hacia la otra, haciendo que coincidan los bordes, ¿veis? Una vez tenemos la forma de media luna, con un tenedor le vamos ejerciendo un poquito de presión así en la esquina a toda la empanadilla. ¿Veis? Y así vamos preparando todas. Una vez el aceite esté bien caliente, las vamos friendo hasta que estén doradas por ambos lados. Según las vais friendo, las vais poniendo así sobre papel absorbente que vayan perdiendo el exceso de aceite que puedan tener. Bien, y una vez doradas ya las tenéis listas para comer. Para acompañarlas podéis usar la salsa que más os apetezca, que os van a quedar riquísimas. Dejadme un like, un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!